RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe. Verso a verso. Buenos días. Buenas tardes. Tenemos a Guanipa, el gobernador de Guanipa. Zulia. Buenos días. No lo tenemos ¿No lo tenemos todavía? No lo tenemos, paciencia, Bueno. está en camino. Te lo dijeron. Estaban haciendo señas desesperadas desde allá. ¿Qué hay de nuevo, Tobal? Bueno, destituyeron al gobernador del Zulia, el que ganó. Lo destituyó el Consejo Legislativo del Estado Zulia. ¿O no tomó posesión? No, bueno. No tomó Todo posesión. eso sobre que hacerlo a los juristas. No tomó posesión. No tomó posesión y lo... No fue a jurar ante la asamblea. Sí, entonces lo sacaron. Entonces ahora están convocando a eso y van a convocar urgente a elecciones municipales, a elecciones municipales. Ah, bueno, tenemos en línea a Guanipa. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué te parece lo que está pasando? ¿Qué te parece lo que te sucedió? ¿Qué comentarios nos tienes de eso? Bueno, hermano, muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por el contacto. Estoy muy tranquilo porque cuando uno hace lo correcto, lo que tiene que encomendarse a Dios y seguir para adelante. El riesgo inminente que tenemos en Venezuela de que se cristalice una dictadura nos tiene que obligar a fijar posición. Desde el principio nosotros dijimos que esa asamblea constituyente es espuria, es fraudulenta, no tiene ningún sentido, no fue convocada por el pueblo, sus bases comerciales tampoco fueron aprobadas por el pueblo, la elección del 30 de julio, todos sabemos lo fraudulenta que fue, así que la Unidad Democrática siempre fijó posición desconociendo a esa constituyente, cosa que además hicieron casi 50 países del mundo. No tenía ningún sentido ir a juramentarnos ante una asamblea constituyente que lo que está intentando es firmar el acta de defunción de la democracia venezolana. De haber ido, yo hubiera de alguna manera sido un colaboracionista en un esfuerzo que ellos tienen por constituir un gobierno hegemónico y totalitario. Y creo que lo que tenemos que hacer es dar un testimonio, dar una lucha para tratar de salvar a Venezuela en este momento tan difícil que estamos viviendo. ¿Cómo la lucha? Hablando, tirando piedras, saliendo a la calle o pidiendo la rebelión. ¿Cómo es la lucha? Bueno, eso tenemos que discutirlo, tenemos que verlo, porque ahorita estamos en una situación difícil en la Unidad Democrática. Creo que hay que hacer esfuerzos importantes para bajarle un poco el volumen a la conflictividad que se ha generado luego de la juramentación de los 4 gobernadores de Acción Democrática y a partir de allí hacer una revisión y un relanzamiento de la Unidad Democrática. Y ahí hay que tomar una definición también de cuáles son nuestros objetivos y cuál es el camino a seguir para poder lograr esos objetivos. Por lo pronto, el voto, a mi modo de ver, está implosionado en Venezuela. Yo siempre, te consta, Fausto, le consta a ustedes, he sido partícipe de ir a votar, de participar, de dar la pelea. En este momento tengo la convicción de que lo que sucedió el 15 de octubre implosionó el voto en este país y todos los esfuerzos tenemos que hacerlo. Primero en el relanzamiento de la unidad y segundo en el rescate del voto para que haya condiciones y la gente pueda participar. Hoy por hoy la gente siente que no tiene ningún incentivo para participar en un proceso electoral porque tiene la impresión, quizá la certeza, de que su voto no va a ser respetado. Mira, Entonces, Juan Pablo, la Asamblea Nacional Constituyente acaba de convocar a elecciones alcaldes en todos los municipios y a la elección de nuevo del gobernador del estado Zulia. ¿Tú estás planteando no participar en ninguno de los dos eventos? Mira, yo lo que pienso es que si no hay condiciones, es muy difícil que nosotros decidamos participar. O sea, no digo condiciones como siempre algunos dicen, que quiero tener todas las condiciones absolutamente para participar, porque eso en este país, en este momento, no existe. Nosotros participamos en la elección de la Asamblea Nacional en 2015 y mucha gente consideraba que no debíamos participar porque las condiciones no eran óptimas. Y lo que tenemos que asumir es que nunca va a haber condiciones óptimas, pero tiene que haber las mínimas condiciones para participar. Y en este momento no las hay. En diciembre de 2015, a pesar de todo lo que intentó hacer el gobierno, no pudieron y ganamos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. El 15 de octubre ellos tecnificaron, mejoraron la forma de hacer fraude y bueno, ganaron 18 gobernaciones sin tener los votos. Todo el país sabe
Aquí hay un anhelo impresionante de cambio, y que el Consejo Nacional Electoral haya declarado el triunfo del gobierno en 18 gobernaciones de 23, y las 5 que no ganaron, tengo la certeza de que fue porque la diferencia era tan grande que hicieron todo lo que pudieron, pero no pudieron sortear el esfuerzo que habíamos hecho, porque fíjate que en el caso del Zulia, en todas las encuestas, la diferencia a favor nuestro era entre 20 y 40 puntos, y terminamos ganando por 4 puntos, es decir, rebanaron los votos, y el propio Maduro decía que quizás con media hora más hubieran podido ganar el estado Zulia. Entonces, lo que sucedió el 15 de octubre, lo que hizo fue vulnerar, atomizar, implosionar, explotar el voto, y ahora tenemos que hacer un esfuerzo por recuperarlo. Si nosotros vamos a esta elección como corderos al matadero, ya eso será otra cosa, pero creo que eso hay que discutirlo y revisarlo en el seno de la Unidad Democrática. ¿Qué se hace entonces? Si no hay elecciones, ¿cuál es el camino? El camino es recuperar las elecciones. El camino es presionar desde el escenario internacional para recuperar condiciones que permitan que vayamos a elecciones. Chicos, no puede ser posible que tú vayas a una elección, el Consejo Nacional Electoral elige aleatoriamente a los miembros de mesa, los miembros de mesa se forman después de muchas dificultades, porque ellos tratan de que no se formen, les dan sus credenciales después de muchas dificultades, y el día electoral llegan a hacer su trabajo y le dicen que ya ellos no son, y que hay un grupo de miembros accidentales que nadie sabe cómo los escogieron, que son los que asumen esa responsabilidad. Después de eso dejan al centro solo con un testigo de la unidad, y de repente te sacan al testigo y se quedan con la mesa sola y hacen lo que les da la gana. En el estado Zulia hay mesas donde se reporta votación de 85%. Eso es absolutamente falso. ¿Y por qué lo hicieron? Porque se quedaron solos en la mesa. ¿Y por qué se quedaron solos? ¿Porque nosotros abandonamos? No, porque la violencia hizo que la gente tuviera que retirarse. Entonces, que estas cosas pasen en el siglo XXI, en un país como Venezuela, es algo totalmente inaceptable. Entonces, si todo eso se va a repetir para las elecciones de alcaldes, nosotros no tenemos ninguna actitud positiva para participar allí. Ahora, si se logra con la participación internacional que las condiciones cambien, otro gallo canta, pero por lo que uno percibe, además unas elecciones convocadas 45 días antes, aquí se quitaron la careta para todo. Antes cualquier elección requería de 6 meses para su organización, ahora resulta que ni siquiera la gente joven puede inscribirse en el registro electoral porque ni chance le dan. Entonces se le cierran las posibilidades a todos y te dicen que en 45 días tienes elección de alcalde. Es una falta de respeto de un gobierno que se está convirtiendo definitivamente en una dictadura, y yo no sé quién va a avalar eso. Yo no lo voy a hacer, y por eso no fui a ese proceso de juramentación, y me siento contento de no haberlo hecho. Sé que el costo es elevado, el costo de hacer lo contrario también hubiera sido elevado, pero me estoy muy contento porque siento que hice lo correcto. Ajá, ¿y qué va a hacer Juan Pablo Guanipa ahora? Mira, seguir luchando. Nosotros vamos a agotar todas las vías judiciales, aunque sabemos que la justicia en Venezuela no existe, pero eso nos abre la puerta a ir a la justicia internacional. Vamos a recorrer el Zulia, vamos a recorrer el país, vamos a luchar por la reunificación de la unidad democrática, vamos a luchar por el rescate del voto, vamos a luchar para salir de esta profunda crisis a la que nos ha llevado un gobierno al que no le importa para nada la situación socioeconómica del país, sino solo le importa mantenerse en el poder y tener a la gente humillada, dándole un poquito de comida, y además aspiran que la gente les dé las gracias por haber humillado al pueblo. Juan Pablo, ¿y qué dice el Zulia? ¿Qué dice la gente del Zulia? ¿Qué te dice la gente en la calle? Mira, la gente tiene conmigo una solidaridad importante. Hay gente también que considera que es un error no haber ido a juramentarse, porque sienten que yo debía asumir la gobernación al costo que fuera, y si tenía que ir al infierno, debía ir al infierno para poder juramentarme y poder asumir la gobernación. Yo entiendo profundamente lo que la gente opina, y entiendo las opiniones positivas y las opiniones negativas. Nosotros estábamos en una encrucijada en la que teníamos que tomar una decisión que siempre iba a traer consecuencias, cualquiera que fuera esa decisión. ¿Y qué hicimos? Rezar, pensar, discutir y tomar la decisión correcta. Y evidentemente salir a informarle a la gente cuál es la decisión. El Consejo Nacional Electoral declaró y proclamó que Juan Pablo Guanipa es el gobernador del estado Zulia. Me obligaban a ir a una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene ninguna cualidad para juramentar a nadie,
porque está vigente la Constitución del Zulia y la Constitución Nacional que prevé la autonomía de los estados. Y la del Zulia dice claramente que el gobernador es juramentado por el Consejo Legislativo y en caso de que no se pueda juramentar ante el Consejo Legislativo, es juramentado por el Poder Judicial en sede contencioso administrativa. Eso es lo que dice la Constitución del Estado Zulia. Las dos vías las intentamos. Nunca en la campaña electoral hubo ninguna decisión oficial de esa constituyente espuria según la cual teníamos que juramentarnos. Había voces, como hubo voces que decían que teníamos que tener una carta de buena conducta, o como hubo voces que decían que íbamos a ser inhabilitados, y ninguna de esas dos voces se convirtió en realidad. Ellos amenazaban con que teníamos que juramentarnos ante la constituyente. Nunca hubo una decisión oficial de esa vulgar asamblea constituyente. Esa decisión se produjo 3 días después de las elecciones. Y evidentemente que en Venezuela, que yo sepa, tampoco existe la retroactividad. Pero en todo caso, nosotros no teníamos ninguna razón para acudir a legitimar una constituyente para que salieran con la foto de uno a decirle a todo el mundo, aquí está esta gente reconociendo el valor, el peso de esa asamblea constituyente, ahora sí reconózcanos ustedes y entonces permítanos hacer los créditos y los préstamos que nos dé la gana hacer. Yo nunca me iba a prestar para eso y por eso siento que hicimos lo que teníamos que hacer. Juan Pablo, y se lo estamos explicando a la gente. Juan Pablo, ¿y tú te vas a reunir con los otros factores que están alrededor de la MU en estos días para resolver si participan o no participan en las elecciones o si eso va a ser una decisión tuya personal de no participar? Mira, esto es un asunto que tiene que discutirse. Yo soy miembro de Primero Justicia, hoy hay un comité político nacional de Primero Justicia. Yo salí ayer con la intención de irme a Caracas para tener una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales ayer, para ir a programas de televisión hoy, y estuve 15 horas en el aeropuerto. El avión estaba parado allí, esperando para salir, y nunca lo abordaron hasta que yo me fui del aeropuerto. Cuando salí del aeropuerto, dieron la orden de que el avión saliera. Entonces no pude irme a Caracas para poder estar en el comité político de hoy. Sin embargo, he hablado con Enrique Capriles, he hablado con Julio Borges, con Tomás Guanipa, con Carlos Ocariz, le he dicho cuál es mi posición. Si nosotros no logramos condiciones, las mínimas por lo menos, para participar, yo no le veo sentido a ir a una elección donde sigue de alguna manera convalidando a un gobierno que ha optado por la vía de facto, por la vía de la dictadura, para poder mantenerse en el poder. Esa es mi opinión. Ahora no sé qué irá a decidir el partido el día de hoy. Ahí va ese comité político nacional para tomar esa decisión. Y luego de la decisión del partido viene también la decisión de la unidad. Por eso les insisto en que yo creo en que tenemos que hacer un gran esfuerzo para relanzar la unidad, resolver todos los problemas que hay alrededor de la unidad, para poder decidir en conjunto, porque tan malo como fue que unos se juramentaran y otros no, puede pasar lo mismo con respecto al asunto que tiene que ver con la elección municipal. Si unos van y otros no, estaremos haciendo un flaco servicio a la posibilidad de resolver el grave problema que tiene este país, que se llama Nicolás Maduro. Bueno, Maduro. Juan Pablo Guanipa, el gobernador electo del estado Zulia, fue un placer tenerte en el programa. Esperamos en otra oportunidad seguir conversando y esperando que la situación del país cambie un poco. Pues, bueno, fue un y placer. además, ¿hacia dónde vamos y qué hay que hacer? Esa es la gran pregunta. Bueno, a comerciales. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Usted lo escuchó por RCR. La eurodiputada Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Quiero felicitar con todo mi corazón a los venezolanos por este premio Sájarov que desde el Parlamento Europeo acabamos de conceder a los presos políticos y a la oposición democrática. Cuando los propuse para el galardón, era consciente de que el Sájarov es una herramienta de activismo político. Significa que los ciudadanos europeos, representados en su Parlamento, dan su apoyo a la causa de una Venezuela libre y democrática. Estoy segura de que este reconocimiento animará a los venezolanos a continuar con su defensa pacífica y ejemplar de la libertad y el Estado de Derecho. Ahora es más importante que nunca que permanezcan unidos y que no se rindan a las manipulaciones y abusos del dictador Maduro.
Y quiero mandar fuerza y ánimo, en especial a las familias de los que han muerto en la brutal represión y a los que siguen en la cárcel por oponerse al régimen chavista. ¡Viva el bravo pueblo! ¡Viva Venezuela! Era Beatriz Becerra, eurodiputada vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Usted lo escuchó por RCR. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Señores, hay que cambiar esto de arriba abajo, pero nadie quiere. La gente quiere cambiar, cambio de hombres, pero no quiere cambio de sistema. No quiere cambio de sistema. No quiere cambio de sistema. La gente quiere otros hombres, pero el mismo sistema. Aquí el que proponga, señores, vive el capitalismo, vamos a las empresas estatales, vendérselas a cualquiera, vamos a cerrar PDVSA, vamos a permitir la inversión extranjera en todo. Nadie se atreve a decir eso. Sí, la gente lo que hace es quejarse, Entonces, quejarse. La gente lo que quiere es gobernantes como los chavistas para que no sean chavistas. Y con real, que tengan bastante Que real. tengan mucho real y que no sean chavistas. No, hasta que sean chavistas, ya ni siquiera se preocupan por eso. Entonces, porque ¿hacia dónde va esto? 5.600.000 votos tampoco es que no es nada, es bastante. ¿Ah? Pero la gente lo hace porque no tiene alternativas. Y también porque... Y si en el fondo es lo que le gusta. No, en el fondo también hubo mucho tiempo una prédica que justifica el chavismo. Este país ha sido anticapitalista siempre. Y este país siempre ha tenido tendencia a ver en el socialismo, en la felicidad. Este país, lo que es la empresa privada, el egoísmo, siempre ha sido mal visto. ¿A quién se dedicaba a tener los comercios en los barrios? Los portugueses, ¿no? Portugueses, italianos. Los venezolanos no se metían en ese negocio. No se metían, no les gustaba. Porque ese es un negocio rudo. Es un negocio de lunes a domingo. Bueno, pero es que se hace dinero así. Bueno, me estás preguntando, no me regañes. Yo no te estoy diciendo que no se hace dinero así. Digo que así se hace dinero. Así es, estoy de acuerdo contigo. Así se hace dinero. Así se hace dinero, pero los portugueses que yo conocí trabajan de lunes a domingo y los domingos mediodía. ¿Y cómo terminaron? No, bueno, su casa, su vida, mejor que en Madeira, mejor que en Portugal, mejor que en las Azores. Esa es la verdad. Porque de aquí no se fueron. Porque sacaron el dinero de aquí. No se fueron, se quedaron aquí, se murieron aquí. Sí, pero tenían su dinero fuera. No, pero te estoy hablando, pues son gente que se murió en los 90, antes que llegara Chávez. Incluso esa gente, nadie dejaba el dinero en un banco venezolano. Bueno, yo no sé, pero muchos de los que yo conozco tienen casas e inversiones aquí. Creo que por eso no se han podido ir. Tengo amigos portugueses que tienen casas de 400, 500 metros cuadrados, 3, 4 pisos para arriba. ¿Pero tienen alquilada la casa o la tienen? No, bueno, viven los hijos, los nietos. Y tienen negocios abajo. Algunos se han graduado, algunos hijos se graduaron en la universidad y montaron otros negocios aquí. Entonces, y ahora como tú dices, decidieron invertir aquí. Bueno, y ahora, los agarraron entre primera y segunda, como dicen. El que invirtió aquí se equivocó. Sí. Y el que sacó el dinero de aquí. Que hay gente, muchos portugueses en Macarao construyeron casas muy bonitas, muy grandes. ¿Cómo se las llevan ahora? Y como tú dices, y si las venden no le dan nada. El portugués que en vez de hacer eso sacó el dinero y lo depositó en Canadá, Estados Unidos, en Lisboa. Ese portugués está súper rico ahora. Pero no tenían esa mentalidad. No, bueno, porque eran provincianos, eran campesinos. No, y los hijos los hijos se volvieron venezolanos. ¿Tú sabes cómo es esa cosa? La primera generación, después la segunda, después la tercera. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la salida entonces? La salida sigue siendo Maiquetía. Bueno, yo creo que Maiquetía no hay vuelo. ¿Viste lo que dijo Guanipa? Que duró 15 horas esperando el avión. Entonces, la salida es la autopista hasta San Cristóbal y de San Cristóbal. Tenemos a José Félix Oleta en línea. Sí. Doctor José Félix Oleta, ¿cómo está usted? Muy buenos días para ustedes. ¿Aló? Muy buenos días para ustedes. ¿Cómo está? Mire, ¿cómo está esto? ¿Usted cree que hay esperanza para la salud en Venezuela? Bueno, en este momento estamos pasando momentos muy difíciles.
porque no hay las respuestas adecuadas, no hay los recursos necesarios para tratamiento, para prevención, y no hay ni siquiera la información necesaria para que las personas no se enfermen, particularmente en el caso de las enfermedades epidémicas. La difteria, y no es un problema grave, o sea, Venezuela ha retrocedido al siglo XVIII, porque Venezuela en el pasado no era así. Venezuela dio grandes sanitaristas, que son un ejemplo de América Latina. Sí, y tenemos evidencias, pues cuando en una sociedad reaparece la difteria, el sarampión, la malaria, pues nos está indicando que hay una falla muy importante en el sistema de salud, que hay un fracaso de los programas de prevención, y en consecuencia pues es un indicador del estado real de la salud de la población, ¿no? Son riesgos muy elevados. Fíjese, por ejemplo, en sociedades donde hay conflictos bélicos, en donde hay situaciones muy complejas desde el punto de vista político, reaparecen estas enfermedades. Es el caso muy característico de la caída del muro de Berlín y todo lo que pasó luego de la desintegración de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 4 o 5 años tuvieron casos de difteria simplemente por el colapso del sistema de salud. Así que estamos repitiendo esto, pues la historia nos indica que bajo esas circunstancias de desasosiego político, de colapso de la sociedad, pues reaparecen estas enfermedades. Ajá, doctor, le habla Fran Tovar, un placer saludarlo. Igualmente para mí. Ese caso de la difteria en Carabobo tiene que ver con contaminación, con falta de aseo, con problemas de higiene, porque ahí se ve que con el problema del lago. No, el problema fundamental está en la falta de vacunación. Esta es una enfermedad totalmente prevenible mediante vacunas. Cuando el Estado y en particular el gobierno fracasa en las campañas de prevención, no vacuna a los niños, aumenta el número de susceptibles, aparecen casos porque hay personas que son transmisores sanos, son transportadores de la enfermedad, no manifiestan ningún síntoma de la enfermedad, y estos niños son afectados porque son susceptibles y vulnerables porque nunca han sido vacunados. En el caso del estado Carabobo pudimos evidenciar el año pasado que solamente el 44% de la meta a vacunar se había cumplido hasta el mes de agosto del 2016. Y era uno de los 7 estados más críticos, más vulnerables, más a riesgo de padecer la enfermedad. De modo que esto no nos puede sorprender. O sea que todo esto tiene que ver con la negligencia en el manejo de la salud del Estado venezolano. Tiene que ver con algo muy sencillo, con quién está en el poder, chicos. Tiene que ver que aquí hubo el señor Chávez en el poder. Tiene que ver que aquí la mejor época de este país cuando los civiles gobernaban. Bueno, hay una omisión culposa del Estado. El Estado tiene la obligación de este Estado, fundamental. pero antes no ocurría eso. En época de Copey ocurría eso. No, para nada. Si teníamos 24 años que no teníamos esta situación. El caso de la difteria fue eliminada totalmente desde el año 1992. O sea, en época de la democracia, en esa época gobernaba Carlos Andrés Pérez, ¿no? Sin duda, y eso no fue un esfuerzo solamente de un gobierno, eso fueron muchísimos años de los gobiernos democráticos. Bueno, eran políticas públicas acertadas y habían ministerios responsables que cumplían con su función. En este momento, lo más dramático, lo más demostrativo es el silencio del gobierno y particularmente del ministro. Yo en varias oportunidades he señalado la obligación que tiene el ministro de dar una información completa acerca del problema. No lo va a hacer porque los militares son como el avestruz. Lo que demuestra aquí, sencillamente lo que se demuestra en toda la historia de Venezuela, los civiles son los únicos que han gobernado bien. Los militares son culpables del atraso. Bueno, pero hay que hacerle reclamo a los gobernantes. Si los gobernantes no cumplen con sus deberes,
la población, los ciudadanos, tenemos simplemente el derecho de hacerle los reclamos correspondientes. Es cierto, pero aquí la gran tragedia venezolana, que después que tuvimos excelentes gobiernos civiles, hubo un militar que dio un golpe de Estado y lo aplaudieron. Y a ese militar lo siguieron aplaudiendo, y el resultado es lo que tenemos ahora. El resultado es que en Venezuela hay una herencia militarista que está en el ADN del país, y esa herencia es la que nos tiene hundidos. Bueno, yo insisto en que los ciudadanos tenemos que ser muy exigentes y tenemos que reclamar nuestros derechos. Los derechos no pueden ser simplemente nominales, porque aparecen en la Constitución, porque aparecen en los tratados internacionales. No. Mire, los ciudadanos tenemos que exigir que se cumplan las condiciones, las garantías necesarias para nosotros ejercer plenamente el derecho. En este caso es el derecho a la salud y a la vida. No es cualquier cosa. De modo pues que este es un punto fundamental de reclamo. Los ciudadanos tenemos que hacer esa exigencia todos los días. No nos podemos cansar. No podemos aceptar que los derechos se mediaticen, que se le pongan condiciones a las personas para que se puedan vacunar, y la condición tiene que ser un carnet de la patria o recibir los medicamentos esenciales para la supervivencia de aquellas personas que lo requieren, porque no tiene el carnet de la patria. Eso es absolutamente inaceptable. Bueno, pero eso es lo que está ocurriendo, doctor, de verdad que... Y la gente no votó por esto, y la gente no volvió a los militares golpistas héroes. Le aseguro que usted ni yo votamos por eso. Yo sé, pero sencillamente la mayoría votó por esto, porque hay una tradición en Venezuela histórica que viene, desgraciadamente, de Simón Bolívar. Bueno, yo no estoy de acuerdo con ustedes que la mayoría votó por eso. Yo no creo que la gente tenga esa disposición a ser esclavo. Yo pienso que la gente tiene la disposición de ser ciudadano. No podemos aceptar de ninguna manera que el Estado decida por nosotros, que nos impida nuestras libertades fundamentales. Y en una de esas libertades fundamentales, en este caso, estar bien informado. Miren, este no es un problema nuevo, ya tenemos 1 año y medio con el caso de la difteria, volviendo al tema de la difteria. Y no es posible que en 1 año y medio ninguno de los ministros se haya pronunciado acerca de esto, que haya orientado a la población, que le haya dicho dónde tiene que ir a vacunar y en qué forma se tiene que vacunar. ¿Usted se imagina combatir una epidemia sin información? Bueno, nosotros tenemos 3 enemigos fundamentales. No solamente es la epidemia, es la desinformación por un lado, es la falta de información por el otro, y es el miedo. Y el miedo, mire, afecta a la población. En este momento, en el estado de Carabobo, hay muchas personas con incertidumbre, con preocupación, porque simplemente no tienen la información adecuada. Mire, ustedes nos pueden ayudar muchísimo orientando a la población para que sea bien conducida, para que no existan los excesos que se están produciendo cuando usted ve gente en la calle con tapabocas. Esas son medidas que no están de ninguna manera justificadas en una situación como la que estamos viviendo. Bueno, tratamos de hacer lo que podemos, doctor. Estoy seguro que es así. Doctor, fue un placer. Hemos conversado con el doctor José Félix Oleta, médico internista, es ministro de Sanidad y miembro de la red Defendamos Epidemiología Nacional. Tenemos que ir a comerciales. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Comes más ante las emociones negativas? Estás ante una conducta aprendida. La tristeza, el miedo, el estrés, la melancolía, la desesperanza te ponen a comer más.
Ante los ojos de la gente estás teniendo una reacción normal ante estas emociones. Sin embargo, la respuesta biológica a la angustia emocional debería ser comer menos, porque la actividad intestinal disminuye en presencia de la excitación emocional, normalmente suprimiendo el hambre y la alimentación. Así lo describe Marisol Tapia en la página miradorsalud.com. Entonces, ¿por qué comemos más ante las emociones negativas? La respuesta se ha denominado comer emocional. Hasta la fecha, el ambiente familiar y el comportamiento de los padres son los factores que más han recibido la atención de los investigadores. Los padres desempeñan un papel crucial en la formación de los patrones y actitudes en la alimentación de los niños, al ser los principales proveedores de alimentos. Y esto es así desde la concepción hasta la adolescencia, modelando el comportamiento alimentario mediante prácticas parentales. Cada vez que decimos que el agua no nos gusta porque no sabe a nada, que nos premiamos con postres para celebrar un triunfo, que picamos entre comidas porque tenemos estrés, le damos un mensaje inconsciente a nuestros hijos que puede dejar huellas en su relación con la comida. De hecho, entre el 10% y el 63% de los niños y adolescentes reportan que ante algún tipo de exceso emocional aparecen comportamientos alimentarios como picar entre comidas y comer más, y el consumo de alimentos de alta densidad de energía. Si bien el comportamiento alimentario está influenciado por una multitud de factores como la biología de cada persona, su contexto social, las normas, los valores sociales y culturales, es la interacción con los padres el factor de mayor peso en el comportamiento alimentario. ¿Cuál es la relación que quieres que tus hijos tengan con la comida? Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuede.net. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. No te quedes sin carne para tu parrilla. En la Boutique de la Carne podrás conseguir todo lo que necesitas. Carne de res, pollo, todo de primera. Combos para parrillas a precios especiales y sin hacer cola. Visítanos en el Centro Comercial Plaza Santa Mónica y síguenos en Instagram por @palaparrilla. Teléfono 0212-662-4517. La Boutique de la Carne. Y llévatelo todo. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de nosotros a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Viva mejor por menos. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí donde todos nos encontramos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Golpe a golpe. El cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Ajá. ¿Qué es lo que tú has intentado? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? Te vamos a permitir que lo digas abiertamente aquí. Dilo. He intentado venir a No, golpe a era golpe. otra cosa. He intentado venir a golpe, lo he logrado, Fausto.
Eso es un Por gran fin. mérito. Sí, pero eso que nos estaba diciendo del Estado Vargas, que ¿cuántas plazas le han hecho a Bolívar? En Vargas le han hecho 3 plazas a Bolívar, una plaza a Chávez y ni una plaza a Vargas. El día que tú veas que quitan todas las plazas de Bolívar y hacen plazas, no sea que descubrió la cura a la gripe, a cualquiera, o dejan la plaza sin nombre, el día que este país no tenga eso, este país prospera. ¿Viejo? Claro, pero le hicieron una plaza a Chávez. Tenemos un culto al pasado, un culto a la muerte. Aquí el culto es a la muerte, al pasado, a figuras míticas. El culto no es al futuro. Tú sabes que hay un pero no hemos presentado a Daniel Lara. Lo que pasa es que como él tiene su programa, él cree que está en su programa. Él no se ha dado cuenta que está invitado. Él está en su programa. Llegué aquí como Pedro por mi casa. Sí, es verdad. Muchas gracias, Fausto y Fran, por la invitación. Es un honor y una honra para nosotros. Es todo lo contrario. El señor Leonel Espinosa se molestó porque yo le dije que yo escucho este programa desde niño. Entonces dijo que yo le estaba diciendo a ustedes ancianos, decrépitos. Entonces no es verdad. El señor Leonel tiene 2 dedos de frente. Y esos 2 dedos hay un dedo que tú sabes que él es manco, pero también le podemos preguntar, porque él es muy amigo de eso que llaman, de ese partido que llaman Acción Democrática. No, muy amigo, no, militante. Bueno. Militante de base. De los últimos militantes. Los últimos mohicanos. Ajá. ¿Y qué te pareció la juramentación de los gobernadores? Un horror, un espanto. Una de esas cosas a las cuales nos tiene acostumbrados Henry Ramos Alud desde que apareció en la política. Si no hacen eso, perdían la gobernación. Y si lo hacen también la pierden. Es que no sabemos que a Lady Gómez no le dejaron ni siquiera a los empleados de la gobernación. Ni siquiera, Lady Gómez no tiene ni siquiera un empleado que le haga una manifestación en contra, porque los empleados fueron todos transferidos al protectorado de Vilma Mora. Entonces yo no sé qué es lo que ella se juramentó. Lo que hicieron fue quedar en ridículo frente al país, exponerse como traidores y como entregados, y lamentablemente desmoralizar a la oposición fundamentalmente de esos estados, que fueron a votar porque les prometieron que iban a tener unos gobernadores que no iban a reconocer la constituyente. Y ahora tenemos entonces este gran barullo armado donde se están inclusive discutiendo y debatiendo si van o no van a las elecciones municipales. Yo te digo sinceramente que yo ya estoy como en el infierno de Dante. He perdido toda esperanza. Oye, pero naciste ilustre. Lo único oculto. Y lo único bueno. ¿Crees que la gente entiende lo que dice? Y lo único bueno que tiene este invitado, que tiene la salida cerca, Mike Tía. Bueno, no te creas. Varguense. Él no tiene problema. ¿Cómo? Él con un brinquito. Sí. Que se llama Mike Tía. Pero es difícil, Fausto, porque cuando tú revisas todo esto, y por ejemplo, en el caso de mi generación y las generaciones posteriores, la cantidad, ir al aeropuerto es un espanto. Antes uno iba al aeropuerto y la gente estaba feliz porque iba viajando, o veías viajeros felices llegando a Venezuela, porque era una maravilla venir a Venezuela. Hoy ves despedidas tristes, abuelas despidiendo a los nietos, padres despidiendo a los hijos. Y no hay nadie alegre, por fin te fuiste, bravo, no vuelva, nadie dice eso. Hasta ahora no, pero llegaremos a eso. No, llegaremos. Llegaremos, porque en Cuba llegaron. En Cuba eso es una maravilla. Cuando alguien se va, y ya se ha convertido inclusive ya hay inclusive hasta literatura sobre los que se han ido y sobre los que se han salvado. No hay literatura de los que han vuelto. Es correcto. Nadie ha vuelto. Mira, ¿y qué te parece, Daniel, la derrota que acaban de sufrir en Vargas? En Vargas no hubo una derrota, en Venezuela no hubo una derrota. En Vargas lo que hubo fue un gigantesco y espantoso fraude, como lo hubo en todo el país. Cuando yo revisé los números con detenimiento de mi estimado amigo José Manuel Olivares, enfrentado a Jorge Luis García Carneiro, que es el hombre más detestado de Vargas. El hombre más detestado en Vargas, más que Maduro, es Carneiro. Eso parece que en Caracas no lo saben. Cuando resulta ser que hay un fenómeno electoral, no un fenómeno, un milagro. Resulta ser que en el año 2015, y esos son los números que utiliza la oposición para defenderse, diciendo que los culpables fueron los que no votaron, o los que no votamos, porque yo tampoco voté. En el 2015, el chavismo sacó 10.000 votos menos que en el 2017. Es decir, que si tú revisas los números, hay un milagro electoral. Más de 10.000 varguenses opositores votaron por Carneiro. ¿Quién se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Es una gran mentira. O sea, no solamente es que la oposición se estanca en la votación, sino que el chavismo crece. El único sitio donde un gobierno ladrón, incapaz, hambreador, criminal, crece en votos es en Venezuela. Eso no se lo explica a nadie. El problema es que el principal aludido, que es el candidato que fue robado, no ha hecho ni siquiera el reclamo.
Y entonces es allí donde yo empiezo y yo hice una especie de pacto de caballero con José Manuel Olivares. Esta fue mi primera campaña en 9 años en la cual no peleé con José Manuel Olivares. Y son testigos en esta emisora. Porque yo me negué a pelear con José Manuel. Pero entonces ahora que José Manuel se niega a reclamar el fraude que le hicieron a los varguenses que votaron y que nos hicieron a todos los varguenses, porque al fin y al cabo yo vivo en Vargas y aunque no voté, igual soy varguense y el gobernador es el gobernador también de mi estado. Bueno, lamentablemente no veo un reclamo. Yo no sé si es que él se está preparando para ser candidato a la alcaldía de Vargas. Sería el colmo. Como está haciendo este señor Henry Falcón, que va a ser ahora candidato a la alcaldía de Iribarne. Bueno, pero una pregunta, ¿y ese alcalde que llaman Alcalá Cordones, dónde está ese señor? Eso es una muy buena pregunta. Yo me pregunto lo mismo todos los días. Yo jamás lo he visto. ¿Irá a repetir la candidatura? ¿Irá a repetir? Ah, seguramente. Es una gente desfachatada. Pero yo te digo sinceramente, yo a Alcalá Cordones no le he visto la cara jamás. A Carneiro sí, porque en algunos momentos frecuentábamos los mismos bares. O sea, te estoy hablando en serio. Yo llegué a ir a 2 sitios, a 2 bares y me encontraba a Carneiro en la barra. Yo decía, bueno, este señor por lo menos viene a los bares. Estaba tomando café. Estaba tomando café. Claro, estaba tomando café, porque Carneiro es un hombre austero. Austero, café y una tortica seguramente, pero en el caso de Alcalá no se le ve. Al que sí se le ve es al cancerbero oficial que tiene, que es su secretario de gobierno, que es un señor llamado Johnny Vázquez, que se ha convertido en el terror de los comerciantes de Vargas. Cuando tú pasas por cualquier calle comercial de Vargas, lo que te encuentras son locales cerrados con un letrero de clausurado. Ha cerrado más locales de lo que cerró Villamora cuando fue director del CENIAL. Es una cosa espantosa lo que está ocurriendo en Vargas con la alcaldía. Y siguen yendo turistas a Vargas a jugarse la vida. Va gente a las playas. Pero va y sale enseguida a las 3 de la tarde de vuelta. Sí, y además tú ves el tipo de gente que, o sea, cómo va la gente, no el tipo de gente, la gente cómo va. La gente no consume nada en la playa, la gente se lleva su comida, la gente se lleva hasta el agua que va a tomar. O sea, porque nada más en pasaje para una familia de padre, madre y 2 hijos, nada más en pasaje se le van 100.000 bolívares. Y pues si tienes carro y vas en tu carro. Si tienes carro y vas en tu carro, probablemente puedas llegar un poquito más lejos. Pero ¿qué puedes consumir tú en la playa? O sea, ¿cuánto vas a gastar? ¿Cuánto va a gastar una familia? El equivalente al presupuesto familiar de un año por ir a la playa. ¿Cuánto vale un corocoro ahí con mira, con plátano y ensalada? Yo fui en estos días a Naiguatá. Y pregunté los precios en el balneario de Naiguatá y estaba relativamente accesible, pero es que el problema es que una persona no puede tener un sueldo mínimo, ir a la playa y hacer mercado y pagar pasajes. El sueldo mínimo no existe en Venezuela. En este país existen los boliburgueses y la gente que tiene más de sueldo. El sueldo mínimo una ficción. Es una ficción, esa gente no existe. Oye, pero yo los veo montados en los autobuses y en el metro. El espanto que hay hoy en Caracas por el problema del transporte es una cosa horrible. Gente lo más que hace es tratar de conseguir un transporte. Sí, pero el problema del transporte ahorita en este momento es que hay un problema en el metro. Claro, pero ayer no había problema en el metro y el transporte estaba igual. Lo va a seguir, porque el metro fue obra de la democracia y eso no tiene una vida de 100 años. Bueno, yo te hago una pregunta porque te gusta hacer. ¿Y hay algún problema que no vaya a seguir? Sí. ¿Cuál? El de la vida, la gente se muere y los entierra, entonces pues el problema de la vida se acaba. Mire, estamos conversando con Daniel Lara, un varguense, y vamos a continuar con él y le vamos a preguntar si él va a ser candidato en las municipales. Vamos a comercial. ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿Cuál es su plan de gobierno? Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante El Budar de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las quintas aéreas. Restaurante El Budar de la India. Deleita tu paladar. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo.
Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Los domingos, de 6 a 8 de la noche, conéctate a Zona Fútbol. Lo más importante del deporte, más emocionante del globo terráqueo. Un espacio de análisis, entrevistas, noticias y amenidades. Zona Fútbol, para que estés al día con todo lo que acontece en el fascinante mundo del balompié. Zona Fútbol, domingos a las 6 de la tarde, por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Son las 8:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe. Gobernador de Vargas, presidente de la República. Daniel Lara. No digas esas cosas porque Daniel, el señor José Manuel Olivares se va a molestar. Pero ¿cómo vamos a sacar a Vargas de esa crisis que tiene? ¿Cuáles son los planteamientos? ¿O cómo la vamos a empeorar? Que son las dos posibilidades. ¿Cómo podemos empeorar eso? Empeorar el país es sencillo. Hay que dejar que el chavismo siga gobernando. Pero eso es lo que se está haciendo. Hay que seguir creyendo en esta falsa oposición de gente que simula que se está enfrentando y no se enfrentan. ¿Cómo este país creyó en un militarote, traidor? ¿Cómo este país se volvió chavista? ¿No te parece un signo? ¿No te parece que eso es una consecuencia de la herencia de Simón Bolívar? De las clases que dábamos en los colegios, poniendo a los militares como héroes. Y nosotros no hemos todavía superado el problema de que, o la visión de que el chavismo fue una cosa que llegó de Marte, sino que fue creada en nuestra sociedad. Fue creado en nuestra educación, fue creado en nuestra historia, fue creado que en la historia de Venezuela los civiles fueron siempre excluidos y los militares, los hombres de armas, siempre fueron exaltados. Pero una de las cosas que saltó a Chávez fue el deslave de Vargas, ¿no? O sea, mira, tú sabes que el chavismo reivindica, Fausto, con eso que tú estás diciendo del militar, eso. El chavismo se reivindica el 4 de febrero como hijo del 27 de febrero. Eso está en la historia oficial del chavismo. Ellos dicen lo cual es horrible. Dos fechas horribles. Y falso. Claro, pero yo creo que es verdad, pero no con la interpretación que ellos le dan. Y te voy a decir por qué. Cuando tú ves a Hugo Chávez, cuando tú ves lo que ocurrió el 4 de febrero y cuando ves lo que ocurrió el 27 de febrero del 89, y yo tengo edad para recordarlo, yo recuerdo el 27 de febrero del 89 cuando en pantalla sale el ministro del Interior, Alejandro Izaguirre, y casi se desmaya leyendo un comunicado. Y a los minutos sale luego Italo del Valle Aliegro, ministro de la Defensa, dando un recio discurso diciendo las Fuerzas Armadas son indudablemente democráticas. ¿Y qué dijo la gente? Dijo, mira, está ese hombre. Y Italo del Valle Aliegro se convirtió en presidenciable a partir de ese momento. Y yo recuerdo, yo vivo frente al batallón Simón Bolívar de La Guaira, y yo recuerdo cuando salieron los infantes de Marina a reprimir los saqueos, como en mi edificio la gente los aplaudió. Bueno, porque era el militar que venía a poner orden. Mira, eso en cualquier parte. En los Estados Unidos es una democracia. Si hay desorden, la gente prefiere que llegue la policía. Pero no pones a gobernar, al militar. No quiere decir que gobiernen los militares. Pero aquí eso viene de una educación que viene de la escuela, donde unos militares que se llama Simón Bolívar y compañía son ensalzados y puestos a un altar. Aquí no se pone a un altar a los civiles de la historia de Venezuela. Pero a ti no te parece que ese llamado que se hacía a los militares a poner orden, que porque esto era un bochinche, porque aquí tiene que venir un militar y que ponga orden, porque aquí tiene que venir una mano dura, fue lo que trajo a Chávez al poder? Eso fue uno de los factores. Tuvimos años buscando un Chávez. Pero, perdóname, aquí lo que hubo es lo siguiente. La mejor época de Venezuela fue la época de Adey Copey, los 40 años de Adey Copey, la democracia, la mejor época de toda la historia de Venezuela, incluyendo a Simón Bolívar. Ahora, aquí eso se denigró. Es cierto. Pero ¿cómo van a sacar a Vargas
al Estado Vargas de esta crisis. ¿Cuál es el planteamiento que hay para sacar a Vargas no hay del ninguno. Estado Vargas? El planteamiento no un es Estado Vargas, que no tiene hoteles, Frank. que no tiene posibilidades de turismo, que no tiene transporte, No, posibilidades que no las tiene tiene, seguridad. pero que estás relatando unos problemas que no son inherentes solamente a Vargas. Es que si tú recorres Venezuela te encuentras un país depauperado, Sí, pero te tú encuentras un pones país orden. donde lo que hay es difteria, lo que hay es toferina, lo que hay es sarampión. El problema que tiene Vargas es el orden, porque antes este era un país ruinoso y tú ibas a la playa y te pasabas bien en la playa. El problema es que tú vas a Vargas ahora y te matan por el camino. El gran problema es que hemos perdido una visión de conjunto, es lo que yo creo. En Vargas, Miranda, Caracas, Aragua y Carabobo no se ha entendido que hay un nuevo eje metropolitano que lo conforman esos estados. Inclusive electoralmente. Tú electoralmente te das cuenta cómo la cosa allí funciona más o menos de la misma manera. Es casi que un corredor. No hay una conciencia de país, esa es la otra. Aquí se cree que lo que pasa en Táchira no repercute en Mérida y que lo que pasa en Mérida no repercute en Anzoátegui. Y lamentablemente, y esto es lo lamentable, no tenemos una clase política comprometida como lo fue Rómulo Betancourt, como lo fue Caldera, como lo fue Jovito, como lo fue inclusive hasta los propios comunistas que en su momento se pacificaron. No hay una clase política consciente del valor de la nación, del valor de la república. No tienen claros esos conceptos. Quiero una explicación. Aquí había una intelectualidad que fue siempre antidemocrática y que siempre negaba este país. La intelectualidad venezolana condenaba a Rómulo Betancourt. Los intelectuales, las universidades, ¿qué enseñaban en las universidades? ¿Qué enseñaron siempre en las universidades? ¿Enseñaron la democracia? No, chicos. Apoyaron a todos los líderes comunistas, esa es la verdad. Lo que la enseñanza que se impartía era antidemocrática. Y sencillamente, ¿qué hace un joven en Venezuela hoy? Lo que siempre decimos. Ay, qué tía. Mira, pero Daniel, ¿cómo ves tú el futuro de Venezuela? ¿Hay algún futuro? ¿Hay algún futuro? ¿Tú ves algo? ¿Ves alguna luz allá al final del túnel? Mira, no hay túnel ni hay luz. Bueno, túnel puede haber, luz no sé. Yo lo que creo es que si no hay un despertar y no se entiende, y yo confío, a pesar de que es una gran tragedia, ¿no? Tanta gente que se ha ido, pero es que ningún proceso político, ni en transiciones negociadas, ni en salidas de facto, si es que lo hubiese, ha ocurrido con la gente que se quedó nada más. Cuando tú revisas los procesos, inclusive en Venezuela, de Bolívar en adelante, todo el mundo se ha tenido que ir al exilio a recomponer fuerzas y regresar. Había ideas claras. En la época de Bolívar había una idea clara que era la libertad y la democracia. La tragedia venezolana, que ahora no hay ninguna idea clara. Pero no había una idea cuando Castro y Gómez se fueron a Colombia para recomponer fuerzas e invadir Venezuela. No había una idea cuando los antigomecistas se iban del país para invadir a Venezuela. No había una idea cuando Rómulo, Jovito, Caldera y toda su generación se fueron de Venezuela a recomponer fuerzas y recomponer Venezuela. Lo había. Yo confío en que debe haber una clase política forjándose para cambiar este país. Y yo confío que eso va a ocurrir. Confío y desconfío por eso de esta clase política que tenemos en Venezuela. El operador parece... Confía y desconfía. Con eso terminamos en plena confusión. Conversamos con Daniel Lara, un varguense de pura cepa, y será hasta el lunes. Confía y desconfía, ya saben. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente